La realidad es que hoy por hoy la tecnología puede que ya no haga necesario que estas líneas permanezcan por los siguientes 100 años. ¿Cómo demonios vas a construir una línea de transmisión en donde es el hombre luchando con la inmensidad del desierto? Y ese es el acto más sagrado en la cosmovisión Tohono O'odham. Bienvenidos a Factor Energético, a nuestro especial 20 mesas de análisis, el nuevo sector energético bajo la lupa de los especialistas. Hoy tendremos la mesa 5, aspectos inmobiliarios, cambios respecto al uso y ocupación superficial en proyectos de energía. La mesa va a estar comandada y moderada por Inga Leticia Brito García, asociada en Vega, Antuño y Asociados SC. Inga Brito es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, con estudios de especialidad en Derecho Energético por la misma institución y diplomados en Juicio de Amparo y Derecho Empresarial. Ha enfocado su práctica profesional con más de 9 años de experiencia en diversas ramas del derecho, incluyendo el agrario, inmobiliario, litigio civil y mercantil, destacándose en la gestión de proyectos de infraestructura, particularmente en la liberación de derechos de vía y coordinación de equipos multidisciplinarios, así como litigio estratégico para diversos clientes. Ha colaborado en firmas reconocidas como OH Abogados, Vega Antuño y Asociados, y en el sector corporativo con empresas como Telefónica México y Tom Company. Su trayectoria le ha permitido desarrollar habilidades clave en resolución de conflictos, negociación, planeación, estrategia y liderazgo de equipos. Pues bien, Inga, te dejo a cargo. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, yo les presentaré a nuestros expertos del día de hoy. Tenemos la presencia de Héctor Garza. Él es socio administrador en CIJA. Es licenciado en Derecho por la UNAM, con estudios de posgrado en Derecho Ambiental por el ITAM y en Derechos Humanos por la Escuela Libre de Derecho. Maestro en Leyes por la London School of Economics and Political Science. Es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, impartiendo la materia de Derecho Indígena. Héctor es experto en aspectos ambientales, inmobiliario y de derecho indígena asociados con el desarrollo y financiamiento de proyectos. Buenas noches, Héctor. También tenemos la presencia de Horacio Montoya. Él es socio en ZL Abogados. Es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM, catedrático de licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, así como en la Universidad Anáhuac, México. Horacio se ha desempeñado como consultor de empresas privadas en materia administrativa, compras gubernamentales, derecho energético, derechos de vía y ocupación superficial, así como asesor en proyectos regulatorios y normativos para la ASEA, la CRE, CENER, Pemex, Banobras y la Secretaría de Salud. Actualmente es socio en ZLM Abogados y Consultores Asociados, SC. Buenas noches, Horacio. También contamos con la presencia de Pablo Gutiérrez de la Pesa. Él es director general de O'Gorman y Hagerman. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho y Máster en Business Administration por el IPADE. Es director general de O'Gorman y Hagerman, firma especializada en Derecho Agrario, Inmobiliario y Proyectos de Infraestructura. Desde 2020 dirige un gran equipo de profesionales dedicados a habilitar tierra con la menor fricción posible para el crecimiento de sus clientes. En el sector energético, OH ha realizado estudios de factibilidad, liberando derechos de vía y obteniendo permisos para la construcción de líneas de transmisión, plantas de generación de energía y gasoductos en varios estados del país. Buenas noches, Pablo. Gracias, Inga. Como parte de esta mesa de análisis, vamos a iniciar con una serie de preguntas para nuestros expertos, quienes nos irán guiando en esta conversación con relación a los cambios que se han planteado en este nuevo marco regulatorio en materia energética con relación al uso y ocupación superficial de la tierra. En primer lugar, me gustaría comentar con Horacio qué diferencias se vislumbran en el régimen de uso y ocupación superficial respecto del establecido en la legislación anterior. Gracias, Inga. Buenas noches. Buenas noches a mis colegas y muchas gracias a Pedro y Ángel por la invitación. Es un honor estar aquí con tan excelente presidium, de alguna manera. Sí, muchas gracias, Inga. Para responder la pregunta, quizá
valga la pena recordar cómo es que llegamos a un régimen en materia de uso y ocupación superficial que se introduce a la legislación mexicana, y específicamente para el tema de energía, que se introduce a la legislación mexicana en la legislación secundaria de la reforma del 2013-2014, que se buscaba en ese entonces generar las condiciones de certeza para las empresas, para los inversionistas que se preveía llegarían a territorio nacional a realizar las actividades tanto del sector hidrocarburos como del sector energía. Por un lado, darles certeza respecto de los derechos de uso, goce y ocupación superficial. Por otro lado, también otorgar certeza a los propietarios, a los titulares de la tierra en las que eventualmente se fueran a realizar esas actividades. En ese sentido, con superficial a la ley de hidrocarburos y a la entonces ley de la industria eléctrica, y identificamos una serie de procedimientos, una serie de requisitos que deben cumplir los interesados en adquirir estos derechos. Esta serie de requisitos y derechos, insisto, tenían como propósito el dotar de certidumbre. Por ejemplo, un procedimiento previo a la firma de cualquier contrato en materia de ocupación superficial, ya fuera compraventa, arrendamiento, servidumbre, uso, procedimiento previo que consistía en una manifestación de interés del interesado en la que se informara al titular o al propietario los alcances del proyecto que se pretendía realizar. Por supuesto, la obtención de una serie de tabuladores con números que permitieran iniciar ahí la negociación y la intervención a través de informes de las autoridades competentes, el ATU y Secretaría de Energía, que mantendrían conocimiento de la negociación. Luego un procedimiento de mediación para el caso de que no se alcanzara un acuerdo y finalmente un medio también que dotaría de certeza jurídica a las dos partes, una validación que sería presentada ante un tribunal unitario agrario en el caso de propiedad agraria y ante juez de distrito en el caso de propiedad privada. El resultado de esa validación sería una especie de aceptación del juez de que se cumplen con todos los requisitos para la negociación y para la suscripción del contrato y se le otorga el nivel de cosa juzgada, con lo que eventualmente se daría esta certeza. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Algunos de estos requisitos o de estos procedimientos quizás se convirtieron en cuello de botella durante los procesos de contratación de derechos de vía y de ocupación superficial, quizás se volvieron engorrosos en cuanto a tiempo de respuesta por parte de las autoridades. Entonces, lo que percibimos es que en los cambios que se plantean a partir de la ley del sector hidrocarburos, aprobada y publicada hace un par de semanas, y la ley del sector eléctrico en el mismo sentido, las reformas buscan de alguna manera simplificar algunos aspectos de estos diferentes procedimientos que he comentado. Por ejemplo, la solicitud de tabuladores que conforme al régimen anterior se planteaba ante la Secretaría de Energía, ahora se debe presentar directamente ante el IDABIN. De alguna manera la Secretaría de Energía deja de participar en este proceso, ahí tenemos quizá un cuello de botella que se busca salvar. En materia agraria, se requería la aprobación de la asamblea correspondiente, la asamblea ejidal, respecto de los acuerdos que se fueran a tomar. Mis colegas seguramente abundarán al respecto, pero ya la nueva legislación prevé que ya no requeriremos de asambleas duras por parte de la asamblea ejidal para la aceptación de esta clase de acuerdos. Eso de alguna manera facilita las cosas. No sé si en tema de seguridad o de certeza jurídica para el acuerdo resulte lo más conveniente, pero entiendo que eso era lo que se buscaba, facilitar los requisitos. Por otra parte, testigos sociales estaban facultados para participar en la negociación, ahora se mandan a los testigos sociales para los procesos de mediación. Otro tema, se crea por ahí o se prevé la creación expresamente de un padrón nacional de evaluadores, de peritos evaluadores, que no estaba indicado en la legislación previa, y no obstante ya sabíamos que teníamos que acudir a ciertos peritos con ciertas características aprobadas por el INDABIN para obtener los avalos correspondientes, y entre otras cosas también en materia de hidrocarburos, por ejemplo, en materia de contraprestaciones, se elimina esta contraprestación que se deberían de pagar a asignatarios y contratistas de exploración y extracción a los propietarios y titulares de predios en los que se alcanzara una producción comercial. Era una especie de contraprestación, un porcentaje relacionado con las cantidades, con la producción comercial que se alcanzara en estos predios. Entonces, podría yo dejar ahí, estos serían algunos, a reserva de estos comentarlos, algunos cambios que se prevén en la legislación nueva.
Muy bien. Bueno, creo que uno de los cambios importantes es la disminución de tiempos, lo cual creo que para todos los que intervenimos de alguna forma dentro de estos procedimientos, disminuirlos lo agradecemos, ¿no? Estos cuartillos de botella han hecho justamente el que todo se vuelva más tedioso, se vuelva cansado, que pues los intervinientes digan, ya no, mejor vámonos por otro lado. En fin, comentabas algo muy importante, el tema de las asambleas en materia agraria. En ese sentido, Pablo, me gustaría que nos de estas asambleas desde el aspecto agrario con este nuevo régimen de uso y ocupación superficial. ¿Qué sucede con las servidumbres sobre tierras ejidales? ¿Se necesitan asambleas de formalidades especiales o no? Ya ahora solo basta con las de formalidades simples. Sí, a ver, precisamente uno de los grandes cambios que se ven es que eliminaron esta fracción que estaba en el 75 de la ley anterior, que decía que en todos los casos, tratándose de terrenos ejidales, tenía que hacerse asamblea de formalidades especiales, ¿no? Que coloquialmente se conoce como asamblea dura. Ahora lo que hacen es simplemente remitir a la ley agraria. Y lo mismo que hicieron con los avalúos, ¿no? Que había toda una previsión de qué tenían que comprender y ahora simplemente se dice, ahora pues está a los lineamientos del INDAVIL. En el tema de asambleas, parece muy claro que no se necesitan cuando son contratos que se refieren al uso y goce de los terrenos a 30 años, pero me parece que en servidumbres va a seguir abierta una discusión si aplica o no bajo la ley agraria una asamblea de formalidades especiales. Y ahí hay dos interpretaciones. Hay quien entiende que las servidumbres son contratos que tienen por objeto el uso y goce de los terrenos, pero eso te lleva a que sea ese uso y goce temporal, hasta por 30 años. Y en la práctica, especialmente CFE, peleó mucho para que no se emitieran los modelos de contratos bajo la ley anterior, precisamente porque esos modelos lo hubieran llevado a que en todas las servidumbres que tiene para líneas de transmisión fueran temporales. Y esto pues tenía una carga enorme para el presupuesto. Al final no se emitieron los proyectos y de alguna manera CFE siguió operando, incluso sacó unos criterios que le permitían poner el término indefinido. Entonces, claramente CFE se desmarcaba de esta interpretación de que son contratos del uso y goce por 30 años para decir que en realidad se regían o se seguían rigiendo por el Código Civil Federal aplicándose supletoriamente a la ley agraria. Y ahí, con este término de que son por término indefinido, pero eso te lleva como consecuencia a que hay una disposición realmente del ejido, se constituye un derecho real y al hacerse, pues, si quien puede constituir una servidumbre solo puede ser el dueño, y los artículos que hablan de las asambleas duras tienden a referirse a acciones que realmente cambian el destino de las tierras ejidales. A mí me parece que hay buenos argumentos para pensar que de cualquier forma en servidumbres se van a necesitar. Pero bueno, es como yo lo veo, no sé qué pienses, Horacio. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Pues bueno, ya tocamos algunos de los temas de las comunidades y de los ejidos que son considerados dentro de nuestro régimen como personas vulnerables o como comunidades vulnerables, ¿no? En este sentido, Héctor, tú como especialista relacionados con pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, este es un cambio que incorpora este nuevo régimen, o son unos términos recién incorporados, ¿no? Con las reformas realizadas al artículo 2 de la Constitución del año pasado, con relación a estos pueblos y comunidades de los que hablamos, ¿cómo se deberán interpretar los capítulos referentes a uso y ocupación superficial ahora? De acuerdo, gracias, Inga. Buena pregunta. Pues miren, hay que leer. Mi recomendación es, tenemos que partir de que la reforma constitucional de más calado de todo el paquete de reformas constitucionales que hemos visto, incluyo la judicial, es la reforma del artículo 2 constitucional. Lo que pasa es que todavía no alcanzamos ni siquiera a comprender la profundidad del cambio que se dio, ¿no? El nuevo artículo 2 constitucional, como bien lo indicas, en la redacción anterior se hablaba de las entidades o grupos en estado de vulnerabilidad y ahí se empaquetaban los pueblos y las comunidades indígenas. El nuevo artículo 2 de la Constitución da un giro de 180 grados y ahora los reconoce como sujetos de derecho público, con personalidad y patrimonio propio, personalidad jurídica y patrimonio propio. Eso es un giro brutal,
Porque antes estos sujetos colectivos de derecho indígena tenían que estar como capeados en huevo dentro de la ley agraria como comunidades agrarias para estar dotados de personalidad jurídica a través de un procedimiento dotatorio y entonces podían contratar y entonces podían existir. Entonces lo que existía no era la comunidad indígena o el pueblo indígena, que obviamente ahí hay una discusión técnica, ¿no? Lo que existía era el ejido o la comunidad agraria. Eso dejó de existir con la reforma del 2 constitucional. Ahora es la comunidad indígena tiene el derecho de existir, existe. El Estado mexicano ya lo reconoció como un sujeto de derecho público con patrimonio y personalidad jurídica. Y eso lo que quiere decir es una comunidad indígena puede tener RFC, sí. Y ya hay docenas y cientos de ejemplos, comunidades que lo tienen. Eso quiere decir que pueden tener cuenta bancaria, sí. Pueden tener patrimonio, o sea, tierras, sí. ¿Necesitan estar en el régimen agrario? No. Entonces, eso abre toda una dimensión nueva. Y hago referencia en específico al artículo 90. Fíjense qué interesante lo que dice. La contraprestación, los términos y condiciones para el uso, gozo, afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para el servicio público de transmisión o para la construcción de centrales eléctricas mediante el aprovechamiento de un yacimiento geotérmico o recurso hidráulico, que estamos hablando de ubicación específica, que eso fue un gran acierto, eliminar el tema de la interpretación del artículo 71, ahora ya está muy claro. Conforme al instituto, debe ser negociados y acordados entre los instrumentos regulados por el INDABIN, entre las personas propietarias o los titulares de dichos bienes, derechos, bla, bla, bla. Y después se agregan un parrafito que no parece tan importante hasta que pues entendemos lo que nos están diciendo. Fíjense lo que dice. Lo dispuesto en el presente capítulo es aplicable respecto de los derechos que la Constitución, las leyes y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano reconocen a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Ahí no estamos hablando del mundo agrario, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Y eso tiene un efecto súper tóxico y hay que tener muchísimo cuidado. El nuevo artículo 2 constitucional lo que dice es que los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a la tierra, eso es lo que se les haya dotado o de lo que tengan un título virreinal que esté vigente, lo que sea, lo que quepa allá adentro. Pero además tienen derecho a los lugares sagrados y de procesión que hayan sido reconocidos por el INPI. Y esto es muy peligroso. In a good way, ¿eh? No estoy diciendo que es algo malo, es al revés, es una deuda histórica del Estado mexicano y que está progresando, está moviendo la línea hacia donde debería de haber estado siempre. O sea, la verdad es que uno de los grandísimos aciertos del presidente López Obrador y de don Adelfo Regino y obviamente de la presidenta Sheinbaum fue la inclusión y la implementación de este nuevo artículo 2 constitucional y su hermano, que va a ser la nueva Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Y aquí lo que vamos a ver es un reconocimiento, ahora sí, a rango constitucional y que va a gotear a lo largo de todo el sistema administrativo del reconocimiento de la existencia de esos lugares sagrados. Voy a hacer visible esto con un ejemplo y ya con esto me callo, que es el caso Viricuta, que todos conocemos. Viricuta no se vende, se ama y se defiende, todos no sabemos la cancioncita. Perfecto. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, oye, espérate, los Huirras, los hermanos Huirrárica, no viven en Zacatecas ni en San Luis Potosí, ¿verdad? Donde está Viricuta. Esa es tierra que fue dotada a un ejido, el ejido Santa Margarita, que no son huirras, no son huicholes. Los hermanos Huirrárica viven en Jalisco, Durango y Nayarit, del otro lado. Y ahí tienen sus títulos virreinales y sus dotaciones agrarias y lo que quieras. Oye, espérate, pero eso lo que me estás diciendo entonces es que los huirras tienen un derecho como un gravamen cultural encima de la tierra de un ejido, el ejido Santa Margarita, que no es huirra. La respuesta es sí. Sí. Y ya está reconocido a rango constitucional. Oye, espérate, pero la presidenta Sheinbaum recientemente también reconoció el Cerro Gordo, que está en Durango, que es otro lugar sagrado del pueblo Huirrárica. Sí, y también la ruta sagrada, todo lo que está en medio. Entonces, cuidado. La pregunta que nos tenemos que hacer es, oye, ahorita ya está muy visible para todo el mundo qué es Viricuta. Y pues cuidado el empresario o el banco que financie algo en Viricuta, ¿no? O sea, todos estamos muy conscientes que eso nos podemos dar un broncón muy, muy rápido. La pregunta es, en México hay 68 pueblos indígenas, dividido en miles de comunidades distribuidas a lo largo y ancho de todo el país. Y yo les pregunto, ¿cuál es el Viricuta del pueblo Tzetzal? ¿O del pueblo Lacandón? ¿O del pueblo Tutunacú? ¿O del pueblo Cúcupa? Yo no sé, es pregunta, ¿eh? Yo no sé la respuesta a esa pregunta. Oye, ¿cuál es el lugar de procesión sagrado para el pueblo Maya Cruzov? Porque tienen una travesía maya.
Yo no sé esa respuesta. Oye, los Tohono O'odham, ¿dónde está la ruta de la sal? ¿Dónde está mapeado? Yo no sé. Y por intimidad cultural, nunca nos lo van a revelar, pero existe. Y esa realidad es la que está tratando de proteger esta ley de una manera muy sutil. Fíjense todo este chorro que les aventé de una oración. Lo que está diciendo el Estado mexicano es cuidado. Además de los derechos fisiocráticos previstos en el Código Civil y la Ley Agraria y la Ley General de Bienes Nacionales, cuidado. Hay toda una realidad de lugares sagrados y sitios de procesión que es tu problema, tu desarrollador. Y ten cuidado porque es real. Entonces, creo que esto es uno de los grandísimos aciertos en esta legislación porque amplía el acceso a estos derechos humanos de los sujetos colectivos de derecho indígena y que hace todo el sentido con esta grandísima reforma constitucional al artículo 2, que le debemos obviamente al presidente López Obrador, a don Adelfo Regino, a la presidenta Sheinbaum. Muchas gracias, Héctor. Muy interesante y bueno, justamente creo que esto nos da pie a la siguiente pregunta hacia Horacio, ¿no? Ya estamos hablando de este reconocimiento de una deuda histórica para efectos de qué derecho está por encima del otro, ¿no? Ya hablamos también un poco de los pueblos, de las comunidades y de los ejidos, ¿no? Y en este sentido, dentro de la adquisición para proyectos de ambos sectores, tanto de hidrocarburos como el eléctrico, Horacio, ¿qué retos surgen con esta nueva legislación respecto de la adquisición de inmuebles para desarrollar actividades reguladas en el sector energético? Yo creo que, y de hecho me voy a conectar con una pregunta que planteaba Pablo ya al final de su intervención. Yo creo que tiene que ver con la certeza, ¿no? Con la certeza de los derechos de las partes que están involucradas en los proyectos, tanto de los propietarios, de las comunidades, de los titulares, como de aquellos que están invirtiendo su dinero en el desarrollo de los proyectos. Pensemos en las asambleas duras, en las llamadas asambleas duras, una especie de mayoría calificada para la toma de decisiones en el ejido, ¿no? ¿Qué tan la posibilidad de llevar a cabo una asamblea dura te otorga o te da mayor certeza respecto de la decisión que está tomando el ejido? Eventualmente pudiera blindar tu proyecto ante posibles reclamaciones futuras. El hecho de que ahora la asamblea sea por formalidades simples, donde tienes un número de participantes y un número de personas que pueden votar menor, eventualmente no abre la puerta a que después te presente una impugnación. Entonces yo creo que esa sería una primera reflexión que tendríamos que hacer, ¿no? ¿Qué tanto estos cambios nos están conduciendo a la certeza para ambas partes? Muchas gracias, Horacio. Pues bueno, en este sentido también Pablo tocaba un punto importante con relación a esta certeza, ¿no? En cuanto a los contratos para el uso y ocupación superficial, ¿qué pasa con las vigencias de estos sobre tierras ejidales? ¿Se deben limitar o pueden seguir siendo de alguna forma por un plazo indefinido? ¿Tú qué opinas, Pablo? Gracias, Inga. Pues a ver, el tema es este artículo, el 91, que repite lo que ya decía la ley anterior, que habla de que la forma o modalidad que se elija tiene que ser idónea para el desarrollo del proyecto. Y esto pues deja ahí abierta la posibilidad de cuestionar si una forma es o no idónea, ¿no? Entonces, donde hay dudas, cuando siguen siendo terrenos sujetos al régimen ejidal, yo te decía, es en las servidumbres, ¿no? La interpretación que nosotros nos hemos encontrado en el RAN es pues, que tienden a aplicar el plazo de 30 años, salvo si bien es CFE, por un criterio que les permitieron hacerlo por término indefinido. Esta nueva ley no resuelve este tema, simplemente no hace mención alguna y lo deja a la interpretación de la ley agraria, así ese criterio va a seguir vigente o no, y habrá que ver qué se resuelve. Yo creo que en líneas de transmisión originalmente, o como ha venido siendo, pues se establecen por más de 30 años, tienden a ser servidumbres permanentes. La realidad es que hoy por hoy la tecnología puede que ya no haga necesario que estas líneas permanezcan por los siguientes 100 años. Entonces, pues empieza a cuestionar, ¿no? Yo no sé si en muchos años se van a necesitar todas las líneas que se prevé que ahora se necesiten. Entonces, puede que haya ciertos cuestionamientos si realmente es necesario que para líneas de transmisión sean permanentes, ¿no? Porque perfectamente podrán decir, oye, pues
esas torres y esas líneas van a durar la vida de esa central o de esa subestación, y eso no necesariamente es por todo el tiempo. Y los propietarios de los terrenos podrían reclamar, oye, pues esa afectación, hoy CFE te conduce como dueño de esas servidumbres. Incluso en la ley se le permite y se fomenta que CFE use esos derechos de vía para otro tipo de infraestructura, ¿no? Para fibra óptica, líneas de teléfono, etcétera. Y eso no necesariamente tiene que ser así. O sea, al final los propietarios pueden decir, oye, sí se necesita, porque además esta ley es mucho más dura al señalar que es una actividad prioritaria y estratégica, que es de interés público, y entonces permite al Estado mexicano imponerse y establecer líneas donde se necesiten. Pero eso tiene que corresponder con quitarlas cuando ya no se necesiten y no generar una servidumbre permanente. Entonces, creo que ahí va a haber una discusión que esta ley no resuelve y que se dejará abierta la posibilidad a que se discuta más adelante, ¿no? Bueno, pues ya veremos qué van diciendo las autoridades en este sentido, ¿no? O bueno, en juicio en su caso, con relación a estos criterios de permanencia de alguna forma, ¿no? Y pues bueno, con relación a esta permanencia y al reconocimiento que nos decía hace un momento Héctor sobre estos sujetos colectivos reconocidos de derecho público, ¿cómo inciden los derechos diferenciados de estos pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en temas de uso y ocupación superficial? El término de impactos directos o diferenciados ha sido un término un poquito malentendido, ¿no? ¿Qué es lo que debemos entender por un impacto diferenciado? Es un impacto que solamente es perceptible por un pequeño sector de la población, y de ahí pues la acción afirmativa, ¿no? Para proteger a este grupo minoritario, pero que una afectación a ese derecho diferenciado pues podría tener un efecto súper destructivo en su cosmovisión. Entonces, voy a tratar de ejemplificar lo que estoy tratando todo ese choro con un ejemplo, ¿no? Imagínense que, todos sabemos que el narcotráfico está mal, ¿no? Imagínense que saliera una modificación al Código Penal Federal y dijeran, se prohíben todos los psicotrópicos y se destruirán todos los psicotrópicos que existan en el país, así de forma general. Bueno, pues suena romántico, pero ahí cabría el peyote, ¿no? Y el peyote es básicamente, en la cosmovisión wixárika, es la llave que le permite al wixárika a entrar en contacto con lo divino a través de un acto en el cual consumen el corazón de venado azul y acceden a lo divino, ¿no? Entonces eso lo que quiere decir es, si el Estado mexicano tomara la decisión de desaparecer todo el peyote del país, en automático estarían destruyendo de facto a la cultura wixárika, y eso no es aceptable. Eso es justamente lo que dice el Convenio 169, que no se puede hacer. Entonces, tenemos que partir de un análisis de impactos diferenciados o la manifestación de impacto social. Por eso esta ley prevé, y obviamente hace eco sobre la antigua EBIS, pero amplía la profundidad, ¿no? De lo que debe de ser, lo que debemos entender como una manifestación de impacto social. Antes, una evaluación de impacto social, fíjense cómo era un acto unilateral y básicamente sin consecuencias. Tú presentabas la EBIS, que era tu obligación en términos del artículo 121, y ya. Fíjense cómo los resolutivos de impacto social decían, gracias por la información, saludines en casa, aquí te voy a dar unas recomendaciones. Y ya, y no habían consecuencias. Y de repente, obviamente en el sexenio anterior, intentaron ahí mandar unas visitas de inspección así súper rudas y demás. O sea, sí, pero no tenía facultades la Dirección General de Ocupación Superficial para llevar a cabo, y de evaluación de impacto social, para llevar a cabo esas inspecciones. Aparte eran recomendaciones como medio raritos, si era válido o no era válido que te impusieran obligaciones. Eso desaparece. Ahora de lo que estamos hablando es de una manifestación de impacto social que, y obviamente más adelante elaboraremos sobre ese tema, pero la manifestación de impacto social en temas de pueblos y comunidades indígenas, la chamba que nos están encargando es identifícame todas esas especificidades culturales que solamente entienden los miembros de un pueblo o comunidad indígena y que no son visibles para nosotros, no existen para nosotros, pero eso no quiere decir que no existan para una comunidad indígena. Otra vez, voy a tomar un ejemplo práctico para hacer visible lo que estoy tratando de decir. Ya hablo de transmisión y distribución, específicamente de transmisión. Fíjense qué interesante. Todos sabemos que Baja California,
la península, es una isla energética y que eso es un batidillo y que lo correcto sería interconectar Baja con el sistema eléctrico nacional y todos seríamos más felices. ¿Se acuerdan como una licitación? Les estoy hablando de la época de Peña Nieto. Literalmente la última licitación que sacaron fue para la construcción de una LT que interconectara la isla energética con el sistema eléctrico nacional. Y de repente como que desapareció eso y como que ya nadie habló del tema. Hubo una segunda intentona el sexenio pasado de lograrlo y otra vez como que mágicamente desapareció el tema. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, déjenme les explico por qué. Porque a la hora que decidieron el trazo de esa LT, no tienes muchas opciones. Por la parte sur, como saben, se hace muy chiquito el espacio territorial de México porque tienes el Golfo y en la parte del mar, pues ahí está la vaquita marina. Es un área natural protegida que básicamente no te puedes acercar. Y por la parte norte, resulta que por el trazo que tendría que pasar la LT está el desierto del Altar, que es en donde los indígenas Tohono O'odham, que son una comunidad indígena binacional, caminan a través del desierto a 50 grados y lo vienen haciendo desde hace milenios a través de 5 o 6 rutas sagradas, no se conoce bien su ubicación, atraviesan el desierto del Altar, toman sal del mar y lo regresan a su comunidad. Ese es un ritual sagrado que vienen haciendo desde hace milenios. Entonces, ¿cómo demonios vas a construir una línea de transmisión en donde es el hombre luchando con la inmensidad del desierto? Y ese es el acto más sagrado en la cosmovisión Tohono O'odham. ¿Cómo les vas a poner una línea de transmisión encima de ese lugar que supuestamente eres tú contra la naturaleza? Pues no puedes estar tú y la naturaleza y una línea de transmisión, ¿no? Entonces, por eso no se pudo, porque se requiere un proceso de consulta previa libre informada y obtener el consentimiento previo libre informado del pueblo Tohono O'odham, lo cual implicaría una serie de diálogos interculturales e inversiones galácticas para preservar esa cosmovisión. Entonces, esto es un poco el diseño, que obviamente es muy similar a lo que decía la antigua ley de la industria eléctrica, y esto tampoco es casualidad, es porque todo se conecta en el bloque constitucional al convenio 169, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y se aterriza en esta ley del sector eléctrico o la ley de hidrocarburos. Es exactamente lo mismo, la ley del sector de hidrocarburos, es exactamente lo mismo, ¿no? Porque todo deriva del mismo origen convencional y constitucional, que a su vez es lo que dice el nuevo artículo 2. Entonces, básicamente lo que estamos viendo de manera sobresimplificando el tema es, pues es la antigua EVIS, pero en esteroides. Ahora es de a de veras. Ahora tienes que presentar una manifestación y te pueden contestar que no. Antes no, antes nada más la presentabas y pues ya, que Dios te bendiga. Ahora no, ¿eh? Ya te pueden decir, va para atrás, no te apruebo, te pongo condicionantes, muy parecido como es la manifestación de impacto ambiental. Ahora va a ser la manifestación de impacto social. Y eso necesariamente va a derivar en procesos de consulta y en dictámenes de procedencia o no procedencia a la consulta, pero que no los va a hacer la CENER, sino el órgano técnico, que es el INPI. Entonces, sí estamos hablando de otro nivel de complejidad, un incremento profundo en el nivel de auditoría que tienen que hacer las empresas. Y esto obviamente se conecta a un regreso, y con esto ya me callo, al tema convencional. Esto no es solamente en el sector electricidad, esto no solamente es en el sector hidrocarburos. Esto se aplica para todos lados. O sea, llámale sector minero, llámale sector turismo, llámale industria química, ya está, siempre fue. Esto es una simple verbalización para facilitarle a las empresas y al Estado mexicano cómo cumplir, respetar y garantizar los derechos humanos. Gracias, Héctor. Bueno, en este sentido, retomando un poco el comentario de Héctor, estamos hablando de temas de convencionalidad, modificaciones a un sector de reciente regulación, si bien es cierto, no tan reciente, de unos 12 años para acá, ya de forma muy específica, que en su momento se crearon ciertos órganos, ciertas autoridades que intervenían dentro de los procesos y que hoy, de forma muy controvertida, hemos encontrado su desaparición. En este sentido, Horacio, la desaparición de estos órganos reguladores específicos para el sector energético, ¿cómo incide esto dentro de la materia, ¿no? Esto está interesante, me parece que desaparece la CRE y la CNH, la Secretaría de Energía y el nuevo órgano desconcentrado, la Comisión Nacional de Energía, están asumiendo sus facultades. En principio, pues son las autoridades, ellas serán las autoridades que debieran sancionar
cualquier incumplimiento en el ámbito jurídico, ¿no? La Secretaría de Energía tendrá que desarrollar nuevas capacidades, por ejemplo. Uno de los cambios es que la mediación se podrá solicitar también ante la Secretaría de Energía, ¿no? Originalmente se presentaba la solicitud ante SEDATU y ahora la Secretaría de Energía, si la SEDATU no responde, tendría también que propiciar ahí o llevar a cabo el tema de la mediación. Entonces tendría que desarrollar también capacidades en ese sentido. Por un lado, este Padrón Nacional de Peritos Evaluadores, pues asumo que va a quedar en INDAVIN, no estoy seguro, asumo que será así. Entonces me parece que el tema de cómo impacta es en la forma en que desarrollarán capacidades para participar en estos temas, ¿no? Para regular lo que le corresponda en estos temas. Gracias. Pues sin duda el impacto dentro de estas autoridades con estas nuevas facultades que tendrán que asumir. Héctor tocaba un tema muy importante, el tema de la manifestación de impacto social. Esta manifestación, efectivamente, antes era la famosa EBIS, ¿no? Y en este sentido, Pablo, en cuanto a estas manifestaciones, ¿qué aspectos se modifican respecto del régimen anterior, además de las que ya nos comentó Héctor? Y gracias, Inga. A ver, pues yo coincido mucho con cómo lo ve Héctor. Parecerían muy sutiles los cambios y si los lees parecería que es parecido, pero yo sí creo que hay unos cambios profundos. Es tomarse la EBIS en serio. A mí me frustraba mucho en la práctica que cuando le proponías a empresas hacer proyectos pues, con enfoque participativo, involucrar a las comunidades, hacer entrevistas, trabajos de campo serios, era muy difícil porque había muchos consultores que las hacían muy baratas, cumplían con el requisito y luego nadie las revisaba. Bueno, ahora es una cosa muy distinta. Y digo, primero hay un régimen transitorio, ¿no? En donde dice la nueva ley, pues mientras no se emitan las disposiciones que regulen la manifestación de impacto social, se seguirá aplicando la evaluación de impacto social. Aunque ahí me parece se abre una pregunta y es, ¿qué pasa con los proyectos que no han iniciado? Porque bajo la ley anterior solo necesitaban presentarla quienes pidieran un permiso, ¿no? Y ahora, o sea, literalmente, no, los interesan en obtener permisos o autorizaciones. La nueva ley lo que dice es quien quiera desarrollar proyectos de infraestructura. Y la definición de proyectos de infraestructura es súper amplia. Es casi realizar cualquier obra relacionada con un proyecto de estos. No los califica y entonces, por ejemplo, todas las empresas que a través de estudios de instalaciones se les está obligando a construir y desarrollar infraestructura eléctrica, pues ahora, bajo la ley anterior, como no tenían un permiso o una autorización, podían interpretar que no requerían presentar EBIS, ahora parece que sí. Entonces, la primera interrogante es, ¿a estas empresas les aplica este régimen transitorio y entonces tienen que presentar EBIS o no? O hasta que entre en vigor esta manifestación de impacto social. Y lo segundo que a mí me parece muy relevante es que bajo la nueva ley, ¿no? El 139 dice, para el inicio del desarrollo de infraestructura vinculada al proyecto, es necesaria la autorización definitiva. Entonces, ya no es un trámite, digo, antes estaba vinculado porque te decían, oye, pues según tu EBIS, sí tienes que hacer consulta y te recomiendo que participen testigos sociales. A eso llegaba. Pero ahora desvincularon la manifestación de impacto social de la negociación de los terrenos, pero antes del inicio de obras se tiene que tener la autorización definitiva. Entonces, el estándar va a ser, me parece, mucho más alto, eventualmente. Y esto sí, a mí me parece un acierto, porque al final no pueden ser estudios que se hagan sin hablar con la gente. Como dice Héctor, digo, hay una parte preocupante que es la incertidumbre que va a existir pues, de cuáles son estos grupos y comunidades indígenas, cuáles son sus tradiciones, los mismos ejidos, cómo funcionan, cuáles son sus intereses. Y si esto no se construye con ellos, pues realmente es imposible porque no hay fuentes, no hay bibliografía de muchas de estas condiciones que solo te puedes encontrar hablando con la gente y entendiendo cómo funciona. Entonces, esto va a abrir todo un universo nuevo que seguramente tendrá mucha evolución, pero claramente va a tener muchos más dientes que lo que tenía la versión anterior. Gracias, Pablo. Pues en efecto, en esta apertura hacia ese
mundo poco explorado de las comunidades indígenas y ahora afromexicanas también reconocidas. Héctor, ¿qué precauciones se deberán de tomar para evitar conflictos con estos sujetos colectivos de derecho indígena? Haciendo un poco la conexión con lo que nos acaba de comentar Pablo. Muchas gracias, Inga. Pues absolutamente coincido con lo que dice Pablo. Pues you have to step it up, ¿no? En las evaluaciones de impacto social o en manifestaciones de impacto social. Y coincido con Pablo, hay un régimen transitorio hasta que no salgan las nuevas DACs de la manifestación de impacto social. Va a seguir de forma transitoria operando las antiguas DACs de evaluación de impacto social. Pero aquí voy a profundizar un poquito en el origen del tema, ¿no? O sea, de repente me llama la atención y coincido con Pablo en que de repente hay mucha resistencia de algunos desarrolladores de proyectos, inclusive el mismo Estado, hay mucha resistencia con esto que voy a decir, pero bueno, pues yo creo que al final es muy claro el origen, ¿no? ¿De dónde sale este tema de la manifestación de impacto social, evaluación de impacto social? En la ley minera, pues lo mismo, ¿no? Hablan de una EIS y después de una EBIS y demás. ¿De dónde sale todo este rollo? Bueno, pues no nos confundamos. El convenio 169 de la OIT en el artículo 7.3 es clarísimo. Lo que dice es, y lo leo, los gobiernos deberán velar porque siempre que haya lugar se efectúen estudios en cooperación con los pueblos interesados a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. Ahí está. Y después, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Saramaca contra Surinam, en el párrafo 129, y en la interpretativa a partir del párrafo 41, elabora todo un capítulo de las evaluaciones de impacto social y ambiental. Básicamente lo que dice la Corte Interamericana, que es una verbalización de lo que dice este 7.3, es, oye, a ver, esto es bien fácil. Tu Estado no puedes, en el caso de Saramaca hablan de concesiones forestales, no puedes otorgar concesiones sino y hasta que terceros independientes bajo la supervisión del Estado lleven a cabo estudios amplios en materia de impacto social y ambiental. Entonces, lo único que está haciendo la nueva ley del sector eléctrico, lo mismo la ley de minería, y lo mismo va a pasar en todos los sectores. Y de hecho se va a armonizar a través de la nueva Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Y si publican la Ley General de Consulta, pues en la Ley General de Consulta. Lo único que va a hacer es, lo que está haciendo el Estado mexicano es esta obligación, que es una obligación del Estado, nos la está pasando a los particulares. ¿Para qué? Para que el Estado tome los estudios, porque nadie anda regalando manifestaciones de impacto ambiental ni manifestaciones de impacto social, ¿verdad? Eso cuesta muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, muchísimos estudios, muchísimo diálogo, y el Estado lo que va a hacer es tomar toda esa información y supervisarla para descargar la obligación convencional. Es clarísimo. Entonces, la manifestación de impacto social, así como cubre a las comunidades no indígenas, tiene un componente sin duda indígena que descarga la obligación convencional bajo el artículo 7.3 del convenio 169 de la OIT. Y ahí yo creo que lo que construyo sobre lo que decía Pablo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Buenas EBIS, muy buenas EBIS, particularmente si estás en zonas con alta incidencia de presencia de sujetos colectivos de derecho indígena. Por Dios santo, pues qué mejor inversión para tu proyecto que sepas si estás construyendo encima de Wirikuta o no estás construyendo encima de Wirikuta, ¿no? Es decir, creo que es una obviedad lo que estamos diciendo, pero la naturaleza de la evaluación de impacto social, y por eso la Corte Interamericana lo que dice es que tiene que ser en las etapas más tempranas que se pueda del proyecto o de la decisión del Estado. ¿Por qué? Para evitar conflictos. O sea, ¿cuál fue el problema de Wirikuta? No es la mina, el pleito no es la mina. El pleito es por qué tu Estado mexicano le otorgas una concesión a cualquier empresa, no importa si es mexicana o extranjera, no importa, sobre un lugar que es sagrado en la cosmovisión de un pueblo. Esa es la pregunta. La culpa no es de la minera o del desarrollador eólico en Oaxaca. No. La culpa es del Estado mexicano por no haber logrado identificar estos lugares sagrados. Entonces, creo que la recomendación es eso, ¿no? Una muy buena manifestación de impacto social, recurrir mucho a la información que está generando el equipazo que tienen hoy en día en el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, a través de don Adelfo Regino. La verdad es que están haciendo una labor
profundísima a través del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas. Es un muy buen documento para partir. Ya no hablamos de estas cuestiones cuantitativas que habían a través del el catálogo de localidades de pueblos y comunidades indígenas, que era básicamente estadístico, ¿no? O sea, simplemente qué es localidad, ¿no? Ya hay información mucho más precisa, mucho más moderna, pero al final no descarga la obligación de un desarrollador que está haciendo un proceso de due diligence, ¿no? De debida diligencia, que es entender el territorio en el cual voy a desarrollar mi proyecto de tal manera que no aplaste los derechos de un pueblo o comunidad indígena vulnerable. O sea, eso es como muy, muy básico, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que auditoría, contratar buenos estudios. Pablo decía algo que es muy importante, que es la metodología para hacer una evaluación de impacto social. Es la misma que para hacer una manifestación de impacto ambiental, parte de las obligaciones convencionales asumidas por México en diversos tratados internacionales. Es decir, no hay hilo negro. ¿Qué es una buena manifestación de impacto social? El estándar interamericano, ya lo dijo la Corte Interamericana. Entonces, pues no hay misterio. O sea, mientras tú cumplas con ese estándar mínimo, que incluye, obviamente, relacionamiento, diálogo directo, talleres comunitarios, pues entonces es como identificas. Voy a decir un ejemplo y no digo nombres porque no quiero que me regañen, pero tuvimos un proyecto en el cual ya estábamos a 2 de empezar a construir, padrísimo, todos éramos felices, y de repente llegamos en una última sesión con un taller comunitario, con un viejo de una comunidad de una zona montañosa del norte del país. Y yo creo que ya con eso dije de más. Y le digo, oiga, señor, me pregunta el señor, ¿dónde se van a poner los reguiletes esos? Le digo, no, pues ahí arriba en esa montañita. ¿Pero en dónde? ¿En dónde? No, mire, donde se ve esa piedra ahí se va a poner el reguilete. Ah, donde está la cueva con las pinturas. Y yo, ¿qué cueva con qué pinturas? Graffiti, ¿no? No, 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 las pinturas viejas. ¿Qué pinturas viejas? Pues hubieras visto la bronca. Resulta que era un lugar con pinturas rupestres, y era en donde iban a poner el cimiento de la torre. Pues, obviamente lo iban a destruir, ¿no? Entonces, esto no es indígena, es arqueológico, pero al final lo que estoy tratando de visibilizar es cómo a través del diálogo intercultural llegas a la debida identificación del territorio y los impactos diferenciados. ¿Cómo lo logramos? Como bien lo decía Pablo, hablen con la gente, hagan una buena manifestación de impacto social y solito sale la información. Y pues seamos honestos, o sea, al final si algo hemos aprendido del caso Vericuta, del caso Mareña, del caso Topolobampo, no cortemos esquinas. O sea, es muy fácil. Habla con la gente, identifica los impactos, se pagan beneficios compartidos o beneficios justos y equitativos, como ahora dice la Constitución, y todos somos felices y todos ganamos. Yo creo que es un poco la visión de la presidenta Sheinbaum, ¿no? O sea, este tipo de proyectos, sector público o privado o conjunto, son motores de desarrollo para las comunidades. Aquí lo único que estamos hablando es hablar antes de ejecutar. Sin duda será un gran reto con relación a todas las etapas previas, ¿no? A estas manifestaciones, a esta integración de los pueblos, de las comunidades, su reconocimiento y el cómo van a intervenir de alguna forma también para este uso y ocupación superficial, ¿no? Para que estos proyectos de infraestructura, como bien señalaba Pablo, en su más amplia definición que en la misma ley establece, pues realmente puedan llegar a construirse y puedan, pues, ejecutarse sobre todo, ¿no? Creo que toda la auditoría se podrá llevar a cabo, pero si ese punto tan importante de las manifestaciones no se cumple, pues todo lo demás, la verdad es que pasa a segundo término, ¿no? Y pues bueno, para cerrar esta mesa de análisis de los cambios en el régimen de uso y ocupación superficial que establecen estas nuevas leyes en el sector energético, me gustaría que cada uno de ustedes pudiera darnos un breve comentario, algo que se queda sobre la mesa, en el tintero, algo que consideran que pudiera todavía mejorarse en este aspecto. Iniciamos contigo, Horacio. Gracias, Inga. Yo estaba pensando ahorita y retomando mi última participación, y confirmado a través de lo que comentaron Héctor y Pablo, o sea, uno de los grandes retos es el desarrollo de las capacidades de la autoridad para dar respuesta a todas estas solicitudes, a todas estas revisiones, todas estas manifestaciones que eventualmente se tendrán que presentar. Comentaba al principio
que los primeros requisitos, los primeros procedimientos que se establecieron desde el 2014 en algún momento se convirtieron en un cuello de botella, ¿no? Pues porque eventualmente se tuvo una buena intención, se pensó que de esa manera se podría dotar de certeza y de seguridad a las personas que participaran en esta clase de proyectos. Estamos asumiendo que en este momento hay una nueva regulación, hay nuevas obligaciones, pues lo importante sería que se hayan introducido a la nueva legislación con el propósito de ser cumplidos y que la autoridad que los haya puesto ahí tenga conciencia de que van a tener que requerir nuevas capacidades, presupuesto, recursos, obviamente recursos financieros, materiales y humanos que permitan dar cumplimiento a todas estas facultades. Si no contamos con este desarrollo de capacidades, tanto de la Secretaría como de las otras dependencias y entidades que estuvieran involucradas, pues se convertirá nuevamente en un cuello de botella que retrasará los proyectos y que no cumplirá nuevamente con el gran propósito, ¿no? Que es el de asegurar los derechos de las personas que están involucradas. Sin duda, un gran reto por delante y yo agregaría que no solo para las autoridades, ¿no? Sino también para todos los participantes en general. Pablo, ¿con qué te quedas en este punto? ¿Qué falta? ¿Qué necesitamos? ¿A dónde más podemos llegar? Gracias. A ver, yo creo que es una muy buena evolución de la ley de la industria eléctrica. Creo que corrigieron algunos de los temas que más problemas generaron. Ahora va a haber muchas lagunas que la práctica va a ir resolviendo, atendiendo. Hay que reconocer que en estos proyectos o megaproyectos es muy difícil ejecutarlos y se hagan como se hagan, salen conflictos, hay temas que no se prevén, se llega a acuerdo con algunos y otros no lo aceptan, pero creo que cierra algunas de las incertidumbres y me parece muy atinado algunos de los cambios que hicieron. Ahora sí se van a tener que tomar en serio algunos temas. Lo de la validación judicial, aunque jurídicamente yo no lo dejo de cuestionar, pues ojalá ahora los tribunales y el nuevo Poder Judicial se lo tomen en serio y lo admitan, porque hubo mucha resistencia en el régimen anterior y entonces presentabas cosas y te bloqueaban y no te admitían. Había un pleito para que simplemente te admitieran las solicitudes. Pues así es y tiene su parte noble. Se deja fuera, por ejemplo, todos los predios en situación irregular. Este tema de los indígenas, por ejemplo, pues de qué son propietarios y de qué no. Y luego pues, la gente que ya se murió, ¿no? A Tinga te tocó muchísimo ver eso. Pues cómo validas judicialmente algo que es irregular y que la gente ahí está y tiene posesión, pero no tiene título y entonces pues, ahí hay un reto grande. Y un acierto que me parece muy importante es que parece que el Estado finalmente va a asumir la autoridad que tiene para fomentar el desarrollo de estos proyectos, para que ningún propietario, ningún ejido secuestre, digamos, un gran proyecto, ¿no? Por un interés particular, por algo que quiere exigir indebido. Pues al final, si hay un proceso de negociación claro, pues eso, el corolario es que si no se llega a un acuerdo en términos razonables, el Estado pueda imponer su autoridad y ordenar que el proyecto va para adelante. Pasó en el Tren Maya, creo que el Estado lo entendió, que se vale expropiar en los casos en donde se respetó y a pesar de todos los esfuerzos no es posible llegar a un acuerdo, pues se puede expropiar o no se puede encontrar al propietario. Entonces, pero bueno, ya veremos, nos deja muy buenos retos y creo que para los que estamos aquí va a haber mucho trabajo porque, ¿no? Hay muchísimos temas que se van a abrir. Gracias, Pablo. Así es, y bueno, comentabas algo muy importante, el reto en este nuevo poder judicial que va a haber con esta reforma judicial y los nuevos criterios que vayan a surgir con relación a todos estos temas, ¿no? Por último, Héctor, ¿tú con qué te quedas? ¿Qué falta? ¿Qué necesitamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hay que subrayar? Pues mira, yo creo que primero antes que nada agradecer el espacio. Muchísimas gracias, Inga, Pablo, Horacio. La verdad es que un privilegio estar por acá. Yo con lo que me quedo y coincido con lo que dice Pablo, yo creo que son reformas extremadamente positivas, y que además hacen eco sobre esta gran reforma que nos regaló el presidente López Obrador y que empieza a pagar la deuda histórica con los pueblos y las comunidades indígenas, y obviamente pues con todo el apoyo técnico de don Adelfo Regino y el apoyo infinito de la presidenta Sheinbaum, ¿no? Hay que reconocerlo. Este es un buen documento, y que sí avanza la línea, en el respeto de los derechos diferenciados de los sujetos colectivos de derecho indígena. Yo nada más apunto algo que ahorita se me hizo muy interesante, algo que dijo Pablo, y que ahí lo dejo sobre el tintero, ¿no? Y yo creo que va
va a ser una de las discusiones más divertidas que va a haber en todo este tema. Si nosotros consideramos que el 91, como ya analizamos, dice que se reconocen los derechos diferenciados de los pueblos y las comunidades indígenas, más allá del tema de tierra, sino también estamos hablando de territorio y lugares sagrados y lugares de procesión. Fíjense qué interesante lo que dice el nuevo artículo 2 constitucional en la fracción 2. Esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose obviamente a los principios generales de esa Constitución, respetando garantías individuales, derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. Eso lo que quiere decir es que, bajo el concepto de pluralismo jurídico, la realidad del sistema normativo mexicano, donde creemos, para efectos académicos, en la pirámide de Kelsen, eso ya desapareció. En México ya tenemos no 3 poderes, tenemos 4: federación, estado, municipio y comunidades indígenas. Y que además su concepto de tierra y territorio abarca el ecosistema completo y sus lugares sagrados, que no están identificados al 100% todavía. Y eso se rige conforme a su sistema normativo, conforme al principio de pluralismo jurídico. Entonces, fíjense qué interesante. Ahora tenemos un rasante superior, en donde ahora vamos a tener que contratar, además de hacer las contrataciones de tierra, como ya sabemos que se tiene que hacer. En algunos casos peculiares podrá caber el caso en donde, oye, además tengo que hablar de los derechos diferenciados de los pueblos y comunidades indígenas, que se tendrán que contratar conforme a su sistema normativo, y peor, se tendrán que resolver las diferencias conforme al nuevo derecho, sistema jurídico indígena. Eso ya está pasando, as we speak, y está previsto en la Constitución. Y vamos a tener tribunales indígenas y una jurisdicción indígena separada y diferente a la nuestra. Entonces, va a haber un proceso de comitología en donde, parecido al sistema inglés o de United Kingdom, en donde vamos a empezar a tener que hacer diálogos entre diferentes jurisdicciones sobre la incidencia de proyectos, particularmente en proyectos lineales de gran calado. Yo creo que es algo que podemos prever que va a empezar a pasar. Entonces, creo que la verdad es que todos los que nos dedicamos a esta área tan exquisita del derecho tenemos, como bien decía Pablo, enfrente retos enormes, pero yo creo que ahí es en donde está la riqueza de nuestro país, en la diversidad. Y yo creo que ese es el reto que todos tenemos enfrente, ¿no? Y ese reto que nos puso la presidenta Sheinbaum. ¿Cómo hacemos para que estos proyectos hagan más grande, más fuerte a nuestra nación, respetando los derechos humanos diferenciados de esos sujetos colectivos de derecho indígena? Ese es el reto, y pues la verdad es que qué mejor oportunidad para ser abogado que nos dedicamos a estos temas. Vienen años muy divertidos y ojalá logremos el objetivo y el reto que nos puso la presidenta enfrente. Gracias, Héctor. Pues sin duda tendremos muchas interrogantes todavía sin resolver por delante, muchos retos como cada uno de ustedes ha señalado, y pues bueno, continuaremos en este camino, ¿no? En estas ramas tan interesantes de agrario, de inmobiliario, con relación a este tema. Y en lo particular les agradezco a los tres el que hayan compartido en esta mesa de análisis cambios respecto al uso y ocupación superficial. Su experiencia, sus conocimientos, fue una mesa muy enriquecedora y una gran experiencia. Muchas gracias a los tres. Gracias, Inga. Excelentes comentarios en este tema de cambios respecto al uso y ocupación superficial. Creo que hicieron, como decía Pablo, viene un universo nuevo en la materia, ¿no? Como dijeron también, hubo evolución y corrección, se despejan muchas incertidumbres. Creo que eso es importante. Y también muy interesante el tema de hacer bien el trabajo, ¿no? Y que las autoridades tengan las capacidades para no aturar esto y se conviertan en un cuello de botella, como pasó en el anterior sexenio, donde muchos proyectos se quedaron ahí. ¿Por qué? Pues por este tipo de estas manifestaciones de impacto social. Los dos eran ambientales, pero bueno, yo creo que hay algunos temas que todavía habría que, comentan, todavía habría que ver en los reglamentos, a ver, que se despejen algunas dudas, pero sin duda creo que es una gran oportunidad para los proyectos. Y lo interesante también es lo que comentaron, que el gobierno también tiene la posibilidad
en última instancia, de autorizar esos proyectos por un bien mayor, ¿no? Yo creo que eso también aclara un poco el panorama y ayuda. ¿Por qué? Porque, digo, en proyectos pasados, bueno, pues sí, la situación no había ni para dónde, ¿verdad? Y las inversiones ahí paradas, recursos parados, recursos humanos, económicos. Entonces, creo que pues, se abre una buena oportunidad. Pues bien, esta fue la mesa 5, aspectos inmobiliarios, cambios respecto al uso y ocupación superficial en proyectos de energía. Estuvo con nosotros el maestro Héctor Garza Cervera, socio administrador de CEIJA SC, Pablo Gutiérrez de la PESA, director general de O'Gorman and Hegerman, el maestro Horacio Montoya Key, socio en ZLM Abogados, y bueno, pues Inga Leticia Brito como moderadora, excelente, asociada en Vega, Antonio y Asociados. Bueno, pues agradecemos a nuestros patrocinadores, IFE Energy, asesoría legal especializada para el sector energético en México, Secoframex SADCB, servicios especializados en control y conservación de flora y fauna, servicios de asesoría legal en materia ambiental, evaluación rural e inmobiliaria. La próxima semana tendremos la mesa 6, sector de hidrocarburos, implicaciones de la reforma energética en el upstream. Su servidor Pedro Mentado le da las gracias y bueno, pues queda a sus órdenes. Hasta luego. Gracias. Bye. Hasta luego, gracias.